estás? Mi nombre es Ignacio Jiménez y por la gracia de Dios soy ministro y evangelista para la Iglesia de Cristo aquí en la iglesia en Monterrey. Es para mí un privilegio poder compartir contigo esta serie de devocionales titulados Viéndonos como Dios nos ve. Y el título de hoy, el devocional de hoy tiene como título Tú eres mi refugio. Está basado en el Salmo 32, versículo 7. Quiero que me acompañes a leer la escritura base del devocional en la Nueva Versión Internacional. Acompáñame, por favor. Dice la palabra de Dios, Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Sabes, cuando David escribió este salmo, había pecado fuertemente y nos deja ver en él las consecuencias terribles que hay cuando nosotros hemos cometido un pecado y cuando no lo hemos tratado. Pero también nos deja ver la bendición enorme que hay cuando nosotros vamos con Dios, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y tenemos la enorme bendición de recibir el perdón de Dios. Quiero preguntarte esta mañana, ¿a dónde vas cuando pecas? ¿A dónde vas a refugiarte cuando le has fallado a Dios? ¿Cómo llegas a ver a Dios mismo cuando has pecado? Sabes, hubo un tiempo en que David durante ese periodo de pecado se alejó de Dios, porque él se sentía así, completamente lejano, como si Dios no quisiera verlo. Pero ahí es donde él recuerda, y por eso vuelve a Dios, cómo Dios lo ve a él. Sabes, sí, lo veía como alguien que había pecado, pero como un hijo amoroso que ha pecado, que sí necesitaba ser quebrantado, necesitaba ayuda, pero que seguramente en medio de ese dolor y aflicción y confusión, lo que más necesitaba era la gracia y el perdón de su Padre. Es una analogía muy similar a la que podemos ver en el Nuevo Testamento, con la parábola del hijo pródigo, porque el hijo se va y derrocha todo, pero siempre vemos a un padre amoroso, que no importa qué haya hecho el hijo, siempre está dispuesto a amarlo y sobre todo deseando. El padre desea que el hijo vuelva y regrese a donde está él para darle lo que solo el padre puede darle, que es perdón, limpieza y restitución. Hoy Dios quiere recordarnos, hermanos, que no importa qué fuerte sea el pecado que hayamos cometido o dónde nos encontremos espiritualmente, Dios desea que lo veamos como ese Padre amoroso que ama a su Hijo entrañablemente, en donde podemos encontrar su gracia y perdón. Claro, es necesario al aceptar la gracia de Dios, tomar responsabilidad de nuestros pecados y arrepentirnos. Pero mira lo increíble que es el Salmo, la Escritura. Dice también que nos protegerás del peligro. ¿De qué peligros nos protege Dios cuando estamos en ese momento de debilidad? De varios. Por ejemplo, de las acusaciones del maligno, porque el maligno no deja de acusarnos, que somos pecadores, que ya no valemos la pena. Tal vez de la misma condenación que a veces sentimos por el pecado. También cuando vamos a Dios en medio de esta necesidad, Él nos protege, ¿sabes de qué? De la reincidencia ante el pecado. Porque una vez que estamos bajo su cuidado, es más difícil que volvamos a hacer lo que hemos hecho. Y por eso me anima mucho esta escritura, porque también dice algo muy poderoso al final. Me rodearás con cánticos de liberación. ¿No es increíble, hermanos, saber que cuando hemos pecado, hemos fallado, hay canciones que nos ayudan a entender cómo Dios nos ve? ¿Qué tal cuando cantamos esas canciones de restauración, Señor, quiero de tu amor eternal? ¿O cómo olvidar ese himno de la gracia sublime que a un pecador salvó? Otras versiones dicen que en lugar de cantos de libertad son gritos de liberación. ¿Sabes? Yo me identifico mucho también con eso, porque creo que cuando he estado pecando, cuando he estado a veces lejano de Dios, ¿sabes? Puedo escuchar a Dios levantar su voz en un tono más, en un volumen más audible, ¿no? Más fuerte, y decirme quién soy para Él. Y quitarme de todas las ideas equivocadas que a veces el maligno quiere poner. Qué increíble que cuando hemos pecado podemos escuchar la voz aún más fuerte de Dios diciéndonos en su palabra. ¿Qué tal cuando oímos, tú eres mi hijo amado, en ti me deleito? ¿Qué tal cuando escuchamos, no temas porque yo he vencido al mundo? ¿O qué tal esta, no? Que aunque tus pecados sean como el rojo carmesí, yo te dejaré blanco como la nieve. Hermanos, el mejor refugio al que podemos recurrir, aun cuando le hemos fallado a Dios,
es Dios mismo. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión de la palabra que está al final del versículo, la palabra Selah. Seguramente la has leído en varios salmos. Dicen algunos autores que esta palabra era una indicación para las personas que estaban tocando los instrumentos musicales y cantando los salmos, porque recuerda que la mayoría de los salmos eran cánticos. Dicen los expertos que esa palabra Selah significaba una pausa, que todo debía detenerse con una razón muy importante, para que el que estaba cantando, que era el pueblo, reflexionara en lo que acababa de cantar, para que meditara en lo que acababa de decir, para que no solamente fuera algo que saliera de su boca como un canto, sino que saliera como una convicción muy profunda de su corazón, y para que ese canto se convirtiera en verdad en algo muy poderoso, con el poder de creer que Dios puede hacer lo que estaban cantando. Yo te animo, hermano, a que la próxima vez que leas la palabra Selah en la Biblia, te detengas un momento, reflexiones, vuelvas a leer lo que has leído y te convenzas de lo que Dios quiere decirte a través de esa escritura. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerda que el mejor refugio al que podemos recurrir, aun cuando hemos pecado, es Dios mismo, porque en Él encontramos su gracia, su perdón y su restauración. Recibe un abrazo muy grande desde aquí, desde tierras norteñas, y gracias por tu atención y nos vemos pronto. A Dios sea la gloria. Hasta luego.